La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2021, en su modalidad virtual. Arturo Vergara Hernández, licenciado en Antropología Social, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde enero de 2002, es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2012. Muy buenos días, mi nombre es Arturo Vergara Hernández, soy profesor investigador en el área académica de danza del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y hoy quiero platicarles un poco acerca del acueducto de Tepeapulco. Es un monumento muy importante en el panorama de la arquitectura virreinal mexicana. Es el primer acueducto que se construye en México en la época virreinal y es del famoso acueducto del Padre Tembleque que se construyó en Zempoala para dotar de agua a la ciudad de Otumba en el actual Estado de México. Este último acueducto del Padre Tembleque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015. Evidentemente el acueducto del Padre Tembleque es más grande, pero del que vamos a hablar hoy es anterior, es el original, en el cual es muy probable que se hayan basado los arquitectos del acueducto del Padre Tembleque. Es un acueducto muy poco conocido. Se empezó a construir en 1541. Debemos mencionar que el pueblo de Tepeapulco, donde está, formó parte en la época prehispánica del antiguo Acolhuacan, que tenía como sede la ciudad de Texcoco, como capital la ciudad de Texcoco. Cuando llegan los franciscanos en 1524, les es cedido al pueblo de Texcoco para su asiento principal y como encomienda para obtener ingresos para la labor de evangelización. Por la colaboración de Texcoco en la conquista de México, es que los franciscanos se dedican en primera instancia a hacer trabajo de evangelización en lo que era el antiguo Acolhuacan, siendo Tepeapulco parte de este señorío prehispánico, es que reciben muy pronto la visita de los franciscanos en 1527. Uno de los más importantes franciscanos que hicieron labor en Tepeapulco fue Fray Andrés de Olmos, que no solamente hizo trabajo de evangelización en el actual estado de Hidalgo, sino trabajó mucho, por ejemplo, también en Tamaulipas y en otras partes del norte de México. Fue un gran lingüista, fue un etnógrafo, también fue precursor de los trabajos antropológicos que posteriormente realizaría Fray Bernardino de Sahagún en Tepeapulco. Bueno, la labor de los franciscanos, representados en este caso por Fray Andrés de Olmos, que es una de las figuras más visibles, consistió no solamente en el trabajo de evangelización de los naturales, sino también en la construcción de infraestructura para beneficio público, para beneficio social, puesto que en Tepeapulco también, por ejemplo, se construye el primer hospital de lo que actualmente es el estado de Hidalgo, que se conoció como el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción. Los franciscanos van a hacer un gran trabajo en el terreno de lo espiritual, pero evidentemente también en el terreno de lo social y de lo material. La construcción de acueductos para dotar agua a las principales ciudades y poblaciones. Debo mencionar que Tepeapulco fue de época prehispánica una población muy importante, como parte del Acolhuacan. En el centro del pueblo de Tepeapulco actualmente podemos encontrar los vestigios de lo que fueron dos templos prehispánicos dedicados a dos deidades, en este caso Tlaloc y Huitzilopochtli, y sobre ellos precisamente fue que se construyó el convento franciscano a partir de 1527. Y es una de las razones por las cuales Fray Bernardino de Sahagún escogerá este lugar para, a partir de 1558, iniciar su labor antropológica, que se conoce como los primeros memoriales, que son la parte
donde inicia, digamos, su magna obra, La Historia General de las Costas de la Nueva España. Entonces, todas estas características hicieron de Tepeapulco un lugar, decía yo, muy importante. Recibió esta atención por parte de los franciscanos de forma tan temprana. En esa época ocurrió un asunto que llevó a acelerar estos trabajos de urbanización y de dotación de servicios elementales a las comunidades, a las poblaciones, que fue la llegada, junto con los conquistadores españoles y los encomenderos, del ganado español. En la época prehispánica, normalmente las poblaciones se abastecían de agua a través de los jagüeyes, que son hondonadas que captan agua pluvial, pero al llegar los ganados, que no existían en la época prehispánica, los ganados por instinto buscan tomar agua y llegan a los jagüeyes, entran y con sus patas y sus desechos orgánicos van a contaminar. Y esta contaminación pues va a provocar enfermedades entre los indígenas principalmente. Algunas de las enfermedades que mencionan las crónicas son la viruela, la tifoidea, que los indígenas les dieron nombres nahuas, cocolistli, matlazáhuatl y algunas otras enfermedades. Y esto, bueno, provoca un descenso abrupto de la población indígena. Y esto aunado a las enfermedades que los propios españoles traían y que sabemos que los indígenas no tenían defensa, no tenían esta información inmunitaria para poder hacer frente a las enfermedades. Entonces, ante la contaminación de los jagüeyes y de los aljibes por el ganado español, es que los franciscanos se dan a la tarea de llevar agua potable a las poblaciones. Y lo que van a hacer es construir acueductos que van a partir de zonas de manantiales. Evidentemente, en la época prehispánica ya existían acueductos. Son famosos, por ejemplo, el acueducto de Chapultepec, a la fuente de lo que es el Salto del Agua en la Ciudad de México. El acueducto que construyó el rey Netzahualcóyotl, por ejemplo, y muchos otros que fueron usados para la misma situación, para abastecer agua a las ciudades prehispánicas, pero la tecnología es algo diferente. La que traen los españoles es una herencia que viene desde los romanos, porque en América no se conocía el uso de los arcos. Las arcadas fueron una aportación que viene desde Mesopotamia. Y pues todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, del famoso acueducto romano de Segovia. Esta tecnología que traen los españoles se complementa con las tecnologías que se usaban en el mundo prehispánico, y los acueductos que se construyen pues tienen características distintas a los del mundo mesoamericano. El hecho de poder usar puentes sostenidos por arcos de medio punto permite salvar barrancas, hondonadas y otras depresiones naturales. Y bueno, podemos observar el mestizaje de técnicas, especialmente en el acueducto del Padre Tembleque, porque por ejemplo las cimbras que se utilizaron para la colocación de los arcos son de adobe crudo, tierra cruda, y esta tecnología pues en Europa no se conocía. Esto se debió seguramente también en parte a la escasez de madera en la región. De esta manera, bueno, se construye el acueducto de Tepeapulco en los años 1541 a 1545, durante el gobierno del primer virrey, el virrey Antonio de Mendoza. Este acueducto va a cubrir una distancia de 24 kilómetros. Nace o inicia en lo que es actualmente la hacienda de Alcantarillas, en el municipio de Apan, por la zona de la laguna de Tecocomulco, y va a recorrer este tramo de terreno hasta llegar a lo que se conoce como la Caja de Agua de Tepeapulco, y que los lugareños conocen también como la Diosa del Agua. En este trayecto, el acueducto de Tepeapulco va a beneficiar a algunas poblaciones, entre ellas las de Santa Cruz, la de San Jerónimo y la de Tultengo. Y a lo largo del acueducto, bueno, se van a construir también tomas de agua, areneros para poder filtrar las arenas que vienen arrastrando el caudal. Se construyen sifones, esto es muy interesante,
Antes se pensaba que estos acueductos únicamente trabajaban por gravedad, pero en los estudios que se hicieron para lograr el registro del acueducto del Padre Tembleque ante la UNESCO se encontró que estos sifones permiten elevar el nivel del agua cuando así lo requiere la topografía. En el caso del acueducto de Tepeapulco solamente tenemos un arco en el trayecto y llegando al pueblo tenemos un tramo de arcos corto que lo que hace es elevar un poquito el caudal para que pueda depositarse en la parte superior de lo que es la caja de agua. Evidentemente, bueno, la mayor parte del trayecto, el caño, el apantle, como le llamaban anteriormente, pues va a ras de tierra. En algunas partes se tiene que introducir en el terreno con el fin de mantener en la mayor cantidad del tiempo posible cierta pendiente, porque si bien, como dije hace un momento, se utilizaron sifones, estos solamente permitían cierta capacidad para elevar el agua. Generalmente se aprovechaba más bien el desnivel. De hecho, era un requisito indispensable que el lugar de destino estuviera algunos metros más abajo que el lugar de origen. Y esto, bueno, es parte de la importancia de estas obras, porque en aquella época era a veces difícil garantizar esta diferencia de niveles entre dos poblaciones distantes varios kilómetros. Para el caso del acueducto de Tembleque, pues era muy importante este aspecto, porque estamos hablando de 48 kilómetros. Para el caso del acueducto de Tepeapulco, son aproximadamente entre 24 y 25 kilómetros el recorrido que hace el caño, que tiene características súper interesantes. Por ejemplo, en algunos puntos del trayecto el caño no va en línea recta, sino que zigzaguea, y este zigzague es a propósito, porque lo que se busca, por ejemplo, es detener la velocidad, es reducir la velocidad con la que baja el agua. Todo esto, bueno, es conocimiento que traen los frailes, y ese es otro gran mérito. Estamos hablando de frailes, no estamos hablando de arquitectos, pero evidentemente pues eran personas formadas en la filosofía renacentista, donde la utopía fue un ideal muy importante para la fundación de los pueblos en México, en lo que es el virreinato de la Nueva España, y eso explica este carácter social y humanista de la labor de los franciscanos a través de los acueductos. La parte más visible en el caso de Tepeapulco pues es la caja de agua. Es una construcción muy interesante que tiene una marcada influencia mudéjar. Estamos hablando de una construcción casi cuadrada que se compone por dos arcos de medio punto con semicolumnas y que permite la distribución a unos lavaderos. Estos lavaderos evidentemente pues eran un espacio de encuentro social súper importante en esa época. Muchas ciudades coloniales conservan estos lavaderos, por ejemplo, Antigua Guatemala, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otras poblaciones tienen estos vestigios de la época virreinal que son muy interesantes y que para el caso de Tepeapulco y para el estado de Hidalgo son poco conocidos, son poco valorados. Es una de las razones por las cuales a mí me interesa dar a conocer este monumento histórico. La caja de agua, la diosa del agua, presenta características artísticas muy interesantes. Por ejemplo, existe en la parte superior de la cornisa, enmarcado con el cordón franciscano, que es uno de los símbolos de los franciscanos, una leyenda que dice a la letra: llegó por agua la verdadera y la fe verdadera y el inmaculado Dios. Era emperador de España el tlatoani Carlos V y arquivisorrey don Antonio de Mendoza. Aquí en Tepeapulco era gobernador don Diego Velázquez y dispusieron las tres aguas, su comunidad, para la gente de Tepeapulco y el cultivo de las tierras patrimoniales. Bueno, esta leyenda por sí misma nos habla de la temporalidad de la obra. Estamos hablando, ya lo dijimos, del periodo del virrey Antonio de Mendoza, del primer virrey. Sabemos quién era el gobernador de Tepeapulco, se llamaba Diego Velázquez. Y el tlatoani Carlos V, eso es bien interesante. Sabemos que la palabra tlatoani
fue la palabra náhuatl para designar al rey, en este caso al rey mexica, al rey azteca. Pero se refieren como Tlatoani a Carlos V, que era el rey de España. Y eso nos habla de una fusión de culturas que solamente en este momento pudo haberse dado. Eso en cuanto a la cornisa. La caja de agua presenta 3 remates, que son construcciones labradas en piedra, que nos muestran plantas. En este caso nos muestran maíz, trigo y vid. Y bueno, yo las califico como la alegoría de la vida. El agua permite la agricultura, y el agua permite la vida, y el agua permite la felicidad de los hombres. Y las plantas pues son bien importantes. Sabemos que el trigo era el alimento principal de los españoles, de los frailes. La vid era muy importante porque con ella hacían el vino de consagrar, que al principio era un problema conseguir, tenían que importarlo de España. Posteriormente pudieron aclimatar las uvas. Y el maíz, el alimento de los mesoamericanos, están ahí presentes, como 3 plantas muy simbólicas. También hay que mencionar que la caja de agua presenta surtidores de agua que tienen forma de león. Los de la parte baja están en alto relieve, y tenemos unos que están en escultura de bulto en la parte superior, que parecen cabezas humanas coronadas. La verdad que son esculturas muy antiguas, que podemos ubicar en el estilo tequitqui, pero en este caso entonces estamos hablando de una combinación de estilos. El tequitqui, que es como se ha calificado, identificado, el estilo indígena propiamente. El estilo mudéjar, la fuente en su conjunto tiene un aire mudéjar. Y obviamente en estas arcos de medio punto y columnas y semicolumnas podemos apreciar cierta reminiscencia, que para el momento no lo era, ¿no? Cierta influencia del arte renacentista. Otra característica fundamental del acueducto de Tepeapulco es que generalmente en estos años ha estado en función. Por algunos periodos no, porque la gente aprovecha el agua para regar milpas en el trayecto, y han destruido partes del caño, pero han sido daños menores que en algunos momentos, en algunas administraciones, se han subsanado. Entonces podemos decir en términos generales que el acueducto funciona. Desde entonces, desde 1545 hasta la actualidad, funciona, y eso le da un valor incalculable. El acueducto del Padre de Tembleque, por ejemplo, no, estuvo destruido igual en tramos. Se calcula que durante más o menos 200 años, que durante la época de la independencia también sufrió atentados, por así llamarlos, pero fueron muy complicados de reparar, porque estamos hablando en el caso de Tembleque, de 3 tramos de arquería bastante grandes, especialmente el de la Cañada del Papalote, que es la arquería monumental. Y ahí la rehabilitación del acueducto pues ha sido el sueño de muchas personas. No se ha logrado a la fecha, pero en el caso de Tepeapulco estas reparaciones han sido fáciles de hacer, y podemos decir que es un acueducto vivo. Es un ejemplo de la arquitectura hidráulica virreinal, que por todas las características y razones que he mencionado es único en el panorama del patrimonio cultural mexicano y americano también. Tan importante como el acueducto del Padre Tembleque, antecesor del acueducto del Padre Tembleque, poco conocido, poco valorado. No existe ningún estudio formal todavía sobre el acueducto de Tepeapulco. Lo único que existen son menciones y breves descripciones de la caja de agua y de sus principales características, pero no existe un estudio que dé cuenta del patrimonio en su conjunto. Es un trabajo pendiente que ojalá que se haga pronto. Las consecuencias o los beneficios de haber llevado el agua a Tepeapulco fueron más allá del pueblo. Por ejemplo, se sabe que la hacienda de Tepetates, en el municipio de Tepeapulco, que también fue propiedad de Hernán Cortés,
recibía agua de este acueducto. El pueblo de Irolo, donde está la estación de tren y donde se instauró la empresa que construyó Ciudad Sagún, también recibía agua del acueducto de Tepeapulco. Varias casas del primer cuadro de Tepeapulco tienen aljibes virreinales con los símbolos franciscanos, especialmente las cruces que se colocaban en los aljibes, y esto pues era evidentemente ramificaciones de la caja de agua. El propio convento franciscano que está muy cercano a la caja de agua, curiosamente presenta varias esculturas de animales acuáticos. Podemos encontrar, por ejemplo, cocodrilos, tortugas y peces labrados en cantera en diferentes partes del convento, y todo esto hace alusión al agua. La zona de Tepeapulco, igual que la zona de Zempoala y Otumba, pues son regiones donde el agua no abunda precisamente más que en época de lluvia. Y todo esto pues permitió llevar una vida más placentera para los habitantes de aquel entonces, y sobre todo poder evitar las enfermedades que fueron tan fuertes y que diezmaron la población indígena de la región en aquellas épocas. Se calcula, por ejemplo, que en Tepeapulco hubo una baja poblacional de 20,000 a 4,000 personas aproximadamente, recién la llegada de los españoles y antes de la construcción del acueducto de Tepeapulco. Pues yo los invito a conocer este patrimonio cultural tan interesante y tan importante y tan cercano a nosotros. Muchas gracias.